Buenos días. A ver, despertémonos un poquito más. Muy buenos días. Un feliz sábado para ustedes. Feliz sábado. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Parece que después de estos cantos que hemos escuchado, pues no fuera necesario ni siquiera tener un sermón, ¿no? Porque con lo que dijeron todo lo que necesitamos nosotros saber para sobrellevar esta vida con Dios y no una vida nosotros solos. Les agradezco la oportunidad que me dan de poder venir a hablar con ustedes hoy. La realidad es que la última vez que prediqué tenía 13 años, hoy tengo 34 y pues vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Pero recordando que todo esto es siempre para la honra y para la gloria de Dios. Ustedes yo los considero mi familia y a la familia siempre uno quiere darles lo mejor que uno tiene y esto de lo que yo les voy a hablar hoy es lo mejor que yo tengo. Dios tiene algo para decirles hoy y quiero que lo escuchen. En la Biblia hay muchos personajes, personajes buenos, personajes malos, personajes grises que se manejaban ahí en el límite de la línea siempre, y hay personajes excepcionales, personas icónicas que aparecen en la Biblia, verdaderos baluartes de lo que nosotros como cristianos tenemos que representar. Y por lo general nosotros nos paramos acá, y no está nada mal, hablar de todas aquellas cosas buenas que estos personajes hicieron. Y yo hoy quiero tener un enfoque un poquito diferente. Yo les voy a hablar de algunos personajes bíblicos que me parece relevante que analicemos en esta mañana. En ocasiones romantizamos algunos personajes que sí fueron muy buenos, hicieron cosas grandes para Dios, pero que también se equivocaron y que necesitamos ver cómo a través de sus equivocaciones, aún así, Dios los utilizó. No me malinterpreten, son personas muy buenas y no quiero denigrar las cosas buenas que sí en algún momento hicieron, pero vamos a ver estas características a lo largo de su vida que también les marcaron. Y quiero que comencemos hablando de un personaje muy conocido que se llama Elías. Y le voy a pedir el favor a 4 personas que me ayuden a buscar 4 textos bíblicos que vamos a leer, ¿sí?, para analizar un poco lo que fue la vida de Elías. Necesito que, por favor, Carito va a buscar Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 1. Andrés Vargas, va a buscar Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 14 al 16. El hermanito de Andrés, vamos a buscarlos todos en esta columna para que sea más fácil pasar el micrófono, ¿sí? El hermanito de Andrés me va a buscar Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 y del 19 al 22. Y a ver quién más. Y Camila va a buscar Primera de Reyes 18, versículo 38. ¿Cómo vamos? El primero es Primera de Reyes 17:1, el segundo es Primera de Reyes 17, 14 al 16, el tercero es Primera de Reyes 17, versículo 17, y luego del 19 al 22, y el último es Primera de Reyes 18, versículo 38. Ahí, bueno, empieza Carito con Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Muy bien. Vamos con Primera de Reyes 17, 14 al 16. En este primer versículo vimos que Elías vino y dijo, no va a llover, ¿sí?, hasta que mi boca lo vuelva a decir. Primera de Reyes 17, 14 al 16, ¿qué dice? Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías.
Muy bien. En este texto encontramos el milagro que hizo Elías con la harina y con el aceite. Primera de Reyes 17, versículo 17 y luego del 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, ¿también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuelve la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Muy bien. Y terminamos con Primera de Reyes 18, 38. Primera de Reyes 18, 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó en el agua estaba en la zanja. Perdón, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Muy bien. Muchas gracias. Si analizamos la vida de Elías, nos damos cuenta que Elías era un profeta de Dios que había visto a Dios actuar en su vida en múltiples ocasiones. Había visto cómo Dios había obrado milagros a través de él. Por medio de Elías no llovió durante 3 años en la tierra. A través de él se hizo el milagro de las tinajas, donde sobreabundó el aceite y la harina. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Es el primer milagro de resurrección que vemos en la Biblia. Y Elías va y a través de Dios permite que caiga fuego del cielo que consuma el holocausto, la leña, las piedras, el agua y todo lo que estaba allí. ¿Era Elías, sí o no, un hombre de Dios? ¿Había visto Elías el poder de Dios en su vida? Pero fíjense cómo somos los seres humanos, que cuando, a pesar de que hemos visto a Dios actuando en nuestras vidas, después de que en el Monte Carmelo Elías mató a los 400 profetas de Baal, cuando se dio cuenta que Acán y Jezabel lo estaban buscando para matarlo, miren lo que sucedió. Primera de Reyes 19, versículo 3 y 4. Acompáñenme a leer. Primera de Reyes 19, versículo 3 y 4. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba. Supo que lo estaban persiguiendo para matarlo. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería ¿qué? Morir. ¿Estaba lleno de alegría Elías? No. ¿Había visto Elías los milagros de Dios en su vida, sí o no? Sí. ¿Y por qué Elías estaba depresivo y se quería morir? Porque psíquicamente, para que una persona se quiera suicidar, lo que tiene que hacer es haber perdido la esperanza en cualquiera de las cosas que la rodea. Perdió la esperanza en su familia, en su esposa, en sus hijos, en los amigos que le rodean, inclusive en los bienes materiales que a veces tienen. Perdió la esperanza, Elías, en Dios. ¿Conocía Elías sí o no a Dios? ¿Y por qué flaqueó su fe? Después de todo lo que había vivido Elías, ¿mostró falta de fe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo puede ser que un profeta, porque no era cualquiera, aquí no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un profeta de Dios que había mostrado cómo Dios lo había usado en múltiples ocasiones? ¿Cómo puede ser que un profeta, en un momento de angustia y depresión, su primera respuesta no fuese la de ir a buscar a Dios? Él va y lo busca, pero le dice: Dios, quiero morir, quiero parar de vivir, quiero parar de sentir esta angustia y esta depresión tan grande que tengo en este momento. Continuemos con otro personaje. Pablo, el que cuando se llamaba Saulo era el más acérrimo fariseo perseguidor de cristianos. En Hechos 22:4 dice que perseguía a cristianos hasta la muerte. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En Hechos 8:1 muestra cómo Pablo,
cuando se llamaba Saulo, estuvo inclusive de acuerdo con el apedreamiento del mártir Esteban, perdón. Hechos 9, versículos 1 al 2, muestra cómo, no contento solamente con seguir a los cristianos, inclusive quiso matar a los discípulos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo no solamente le gustaba castigar a los cristianos metiéndolos en la cárcel, era un experto en llevarlos a la muerte también. ¿Se equivocaba Saulo al perseguir al pueblo de Dios? A pesar de que Saulo lo hacía con una convicción clara y según él lo hacía todo en el nombre de Dios, ¿cuán mal tiene que estar un ser humano para matar a otro? Abraham, el padre de la fe, ¿cierto que sí? Lo describe Pablo como el padre de la fe. Y quiero que veamos cronológicamente qué pasó en la vida de Abraham. Lo reconocemos por grandes cosas que hizo y cómo permitió que Dios le usara. Pero vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron en la vida de Abraham que a veces no nos gusta hablar. Dios le prometió que haría de él una nación grande, que le daría la tierra de Canaán en Génesis 12, versículos 1 y 2. Pero fíjense que en el mismo capítulo, 9 versículos después, nos damos cuenta de uno de los primeros errores registrados de Abraham. Al llegar a Egipto por la hambruna de la tierra, hizo que su esposa, Sarai en ese momento, se pasara ¿por qué? Por su hermana. Y esto lo hizo ¿por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran. ¿No me creen? Génesis 12, versículos 10 al 13 dice: hubo entonces hambruna en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En Génesis 14, Abraham sale corriendo detrás de Lot, cuando los 4 reyes del norte se lo llevan cautivo, y ve el poder de Dios en su vida y en su ejército, pudiendo liberar a Lot y trayéndolo de vuelta con toda su familia. ¿Sabía y conocía Abraham a Dios, sí o no? Sí. Y aún así, en Génesis 16, cuando tenía 85 años, Sarai le dice: cásate con mi sierva Agar. ¿Y Abraham qué hace? Se casa con su sierva Agar y tiene al primogénito, que ¿cómo se llama? Ismael. Y ustedes y todos los que estamos acá sabemos y conocemos cómo termina la historia, donde Ismael con su madre tienen que ser desterrados por todos los problemas que vinieron acá. ¿Desconfió Abraham, sí o no, de Dios, de su promesa de que le iban a dar una nación grande con su esposa Sara? Sí. En Génesis 17 le es reafirmada la promesa de una nación grande, porque se le dijo que iba a tener un hijo suyo con Sara su mujer. Abraham tenía casi 100 años, tenía 99 y Sara 90. Claro, en estos contextos a veces es muy fácil dudar, porque también hay que vivir lo que le tocó a vivir. Habían pasado muchos años desde que Dios le había hecho inicialmente la promesa. Y se acerca nuevamente Dios y le dice: Abraham, vas a tener nación grande, fuerte, multiplicaré tu descendencia. Y Génesis 17 viene y dice: cuando Dios le prometió a Abraham esta promesa, le costó creer, y dice que Abraham, ¿qué? Se rió. Cuando una persona me está tratando de justificar algo y yo me río, ¿qué quiere decir? Que no le creo, que yo desconfío de lo que esa persona me está diciendo. Y Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que se trataban así, como amigos. Continúa la vida de Abraham y no una, sino 2 veces Abraham viene y comete el mismo error.
En Génesis 22 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vuelve Abraham y miente, una vez más, porque tiene miedo ¿de qué? De que lo maten. ¿Desconfía Abraham, sí o no, de lo que Dios quería hacer por él? ¿Sí? ¿Tenía miedo Abraham y desconfió pensando que Dios no lo podía librar de esta prueba? ¿Sí? Y yo les pregunto una vez más, ¿es este el padre de la fe del que la Biblia nos habla? Es decir, que Abraham, el padre de la fe, en las dos ocasiones en que sintió que podía morir, mintió. Se casó con una mujer con la que no debía casarse y tuvo su primogénito con una mujer que no era Sara, su esposa. Decidió no confiar en las promesas de Dios y actuar por su propia voluntad. David, la Biblia lo define como el hombre conforme al corazón de Dios. Desde joven David mataba leones, mataba osos defendiendo a su rebaño. Se encargó de ir a pelear contra el ejército de los filisteos siendo muy joven. ¿Y derrotó a quién? ¿Al gigante? ¿Cómo es que se llama? Goliat, con 5 piedrecitas y una honda. Pero porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Unificó a las tribus de Israel, consolidó el reino y se convirtió en el rey más importante de Israel porque iba en el nombre de Dios. Y mientras David estuvo apegado a la mano de Dios, todo le prosperó y en todo le fue bien. Hasta aquel punto donde quiso hacer su voluntad, donde quiso utilizar sus métodos. Segunda de Samuel 11, versículos 2 al 4, busquemos para que sigamos la historia. Segunda de Samuel 11, versículos 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta aquí tenemos que David, de un momento a otro en su vida, se vuelve en un ¿qué? En un adúltero y fornicador. Y no estando feliz David con esto, miren cómo continúa la historia. No termina allí. El versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. El verso 8 en adelante dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Tan bueno el rey David, ¿no? Manda a traer a un hombre de la guerra para que esté en su casa con su mujer. Y aquí lo único que vemos es que el rey David, aparte de ser un adúltero y fornicador, quería volverse también en el engañador, porque quería hacerle entender a Urías de que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Primer intento fallido. ¿Por qué? Porque dice, Urías, que era un hombre justo, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. El versículo 13 continúa con el segundo intento que tiene David de engañar a Urías. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ahora lo quería emborrachar para ver si conseguía su cometido. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces hasta aquí tenemos que David, el hombre adúltero, fornicador, intentó engañar a Urías y como no lo consiguió, miren cómo continúa la historia. Hasta dónde llega el cinismo del rey David, que en los versículos 14 y 15 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, del mismo Urías, y escribió en la carta diciendo,
poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Es este el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué tan lejos tiene que estar de Dios una persona para acostarse con la mujer de otro? ¿Qué tan lejos tiene que estar de Dios un hombre para que desde la tranquilidad de su palacio se encargue de dar fríamente la orden de que maten a un hombre justo? Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Sí. Definido en la Biblia como tal. Cuando tenía cerca de 40 años, Moisés tenía la seguridad de que él era el libertador ¿de quién? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Porque a lo largo de toda su vida siempre se lo habían dicho. Desde que nació, durante los primeros 40 años de su vida siempre le dijeron, usted va a ser el libertador de Israel. Usted es el niño de la promesa. Criado en las costumbres egipcias, estaba seguro que Dios iba a cometer su voluntad a través de él. Pero después de haber sido el prometido libertador de Israel, nos damos cuenta a través del relato bíblico que intentó liberar al pueblo de Israel de la manera egipcia, a su manera, y mató a una persona. Éxodo 2, versículos 11 al 12, busquemos. Éxodo 2, versículos 11 al 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo no sé cuántos de ustedes han visto historias animadas en las que se relata la historia de Moisés y donde cuando muestran esta escena, muestran que él va a defender al israelita y forcejeando con el egipcio, de la nada de pronto lo mueve y lo golpea, el egipcio accidentalmente se cae y se golpea la cabeza con una piedra y muere. ¿Lo han visto? Pero miren que la Biblia es muy clara de lo que hizo Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. ¿Fue algo premeditado que hizo Moisés, sí o no? ¿Lo hizo Moisés a conciencia, sí o no? Sí. Y todos conocemos la historia de cómo a Moisés le tocó salir huyendo de Egipto posterior a este suceso. Cómo le tocó salir desterrado al desierto, a Madián, a desaprender todas aquellas cosas que Egipto le había enseñado, pero que no le servían para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y yo esta mañana particularmente quiero hablarle a aquellas personas que sienten que arruinaron el plan de Dios para su vida. Aquellas personas que se preguntan si todavía Dios tiene algo para ellas porque en algún momento de su vida se desviaron de los caminos de Dios y se equivocaron. Aquella persona que en un momento de debilidad se equivocó, que en un momento de debilidad robó, que en un momento de debilidad adulteró, que consumió drogas cuando no las debía, tratando de encontrar salidas en donde no estaban. Aquella persona que de pronto por su hábito ludópata apuesta y apostó y lo perdió todo. Para quien siente que terminó arruinando los propósitos de Dios en su vida por los errores que cometió. Y la primera cosa que yo quiero decirte hoy, si esto funciona, es que Dios no te desecha por tus errores. Escuchen bien, Dios no te desecha por tus errores. Él trabaja contigo para superar las limitaciones que te llevaron a ellos. Porque eso sí, tenemos que ser conscientes que si en algún momento nos equivocamos, fue porque hicimos múltiples cosas mal.
porque nos desviamos del camino que Dios tenía para nosotros y terminamos en lugares donde nunca pensamos estar. Si bien tus errores te llevan al desierto, Dios va contigo al desierto a acompañarte. Y Dios va a hacer de ese desierto por el que tienes que atravesar, si es que estamos dispuestos, una de las mejores experiencias ¿de qué? De nuestras vidas. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que los planes de Dios para tu vida no cambian porque te hayas equivocado. Y es que ese es el problema de nosotros los seres humanos. Creemos que Dios se maneja como nosotros, de acuerdo a nuestro corazón. Y no es así. Dios nos ama. Dios prometió estar con nosotros a pesar de nuestros errores. Él no nos desecha porque nos hayamos equivocado. Los planes de Dios no cambian porque tú te portes mal. Él quiere que te portes bien, no crean que no. Pero si te equivocaste, Él está ahí igual. Dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os dejo para que no pequéis. Mas si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesús nuestro Señor. ¿Cierto? La podemos pasar porque no funciona esto. Está prendido, pero no funciona. Moisés no estaba preparado para su gran obra, que todos sabemos que fue una obra excepcional y particular todo lo que Moisés hizo. Pero Moisés aún tenía que aprender la misma lección que se le había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humanas, sino del poder divino. Y uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es la autosuficiencia que a veces gobierna nuestras vidas. Esa que nos enseña que no tenemos que depender de un Dios y que las respuestas están en nosotros. Y Dios te dice, tienes que aprender a depender de Dios. Era lo que le quería enseñar a Moisés a través de esta prueba. Posiblemente en Egipto nosotros no vamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar. Allí en Egipto es donde la autosuficiencia nos llevó a cometer los errores que hicieron que decantáramos y que termináramos en el desierto. En el desierto es donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y Dios tranquilamente podría haber evitado que nosotros pasáramos por el desierto, pero no lo hizo, porque ese es el desierto que Dios quiere que todos pasemos. Es a través de aceptar las consecuencias de nuestras malas decisiones donde Dios utiliza ese desierto como instrumento de aprendizaje, donde nos relacionamos más con Él y donde aprendemos lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Allí Dios, en el desierto, es donde nos va a formar para la obra que nos quiere dar. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había que aprender a ser paciente y temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía ¿con quién? Con Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitan su ayuda. Y la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿estás dispuesto a pasar por el desierto que Dios quiere que pases? Porque es que no es bonito pasar por el desierto. No es bonito ver cómo las adversidades de la vida nos golpean y no sabemos en dónde vamos a terminar. Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que cuando estés acorralado en tu vida, Dios promete, así como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando no veas una salida, abrir el mar rojo para que puedas pasar a través de él. Dios promete que cuando tengas hambre, va a hacer caer maná del cielo para que lo puedas comer. Dios promete que cuando tengas sed, va a hacer brotar agua de la roca para que la puedas tomar. Él promete que cuando tengas frío va a poner una columna de fuego para protegerte, para darte calor. Y cuando tengas frío, cuando tengas calor, va a poner una nube que te va a proteger del sol y del calor del desierto. Cuando vengan todos tus enemigos a querer golpearte, Dios te va a proteger.
Y la pregunta que te hago nuevamente es, ¿estás dispuesto a pasar por el desierto? Todos los personajes bíblicos de los que hablamos hoy, ustedes conocen las historias mejor que yo. Todos fueron gente excepcional. Todos tuvieron cosas muy buenas en la vida, a pesar de que hoy estamos hablando de lo humano. Y todos tuvieron que pasar por el desierto. Todos tuvieron que aprender a dejar los métodos humanos de lado y a aprender de los métodos de Dios. Ustedes y yo, mis hermanos, todos tenemos que pasar por el desierto. Y hoy quizá hay alguno de ustedes que está pasando por el desierto ya, que decidió que está dispuesto a pasar por el desierto con Dios, pero todo se pone complejo. ¿Y qué hago yo cuando estoy pasando por este desierto y las demás personas me olvidan? Amigos que yo creí que nunca me iban a dar la espalda ya no me hablan. A raíz de las consecuencias de mi error, todos me odian. No me quieren hablar porque ya no soy digno de su amistad porque me equivoqué. Yo quiero decirte, mi hermano, que la única compañía que necesitas en el desierto es la de Dios. Porque el desierto con Dios es una aventura, pero el desierto sin Dios es una tragedia. El desierto sin Dios lo único que va a crear en tu vida es más desierto. Pero cuando vamos con Dios, las cosas te van a ir bien. Dios te va a proveer todas aquellas cosas que necesitas. Aquello inimaginable que en algún momento pensaste que no podrías llegar a obtener porque te sentías mal, te sentías indigno. Dios te lo va a dar. Él lo prometió. El desierto con Dios, mis hermanos, es prácticamente lo mismo que estar en Canaán. Inclusive me atrevería a decirles que es mejor, porque a veces cuando estamos en la Canaán terrenal, creemos que nuestra felicidad depende de la leche y la miel que fluyen de la tierra. Pero cuando estamos en el desierto y nos damos cuenta de nuestra incompetencia, de lo poco fiables que somos y de que solamente podemos y debemos depender de Dios, es allí donde nuestra relación con Él se hace real. Donde conocemos ese Dios que lo único que quiere es estar más cerca de nosotros. Permitamos atravesar ese desierto con Dios. Llegamos al desierto por nuestros errores. Aprendamos del desierto. Jesús transforma el desierto en un oasis, pero sin Jesús, mis hermanos, cualquier oasis siempre lo vamos a vivir como un desierto. Esa es la realidad. Los invito a buscar Salmos 46:10. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es el objetivo del desierto? Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer quién es Dios es la mayor bendición que nosotros podemos tener en nuestra vida pecaminosa. Es la bendición que nos va a capacitar para vivir la mejor etapa de nuestras vidas. Porque Dios es tan grande y poderoso que puede utilizar los errores que cometiste para volverlos en la mayor y más grande bendición de tu vida, si así lo permitimos. Muchas veces queremos limitar el desierto y pasarlo lo más rápido posible. Y nos refugiamos en el trabajo, en las amistades, nos refugiamos en el alcohol, queriendo apagar penas y queriendo apagar tristezas y momentos de reflexión que Dios quiere que tengamos para poder pasar por el desierto. Y la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y les quiero hablar de un último personaje. Un personaje muy cercano a mí. Toca decir el nombre, se llama Gonzalo Cardona, es mi papá. Y les quiero contar una historia de don Gonzalo. Corría el año 2002. Nosotros vivíamos en el Urabá antioqueño, más específicamente en la ciudad de Apartadó. Era el 19 de agosto, un lunes feriado. Nos dirigíamos hacia el río La Fortuna, un río cristalino muy bonito en el que solíamos ir a nadar. Por diversas razones, solamente estaba mi papá y yo. Nos fuimos con un pastor y sus dos hijos también, el pastor Jacob Rodríguez.
Mi mamá y mi hermanita no estaban. Y llegando al río, un grupo de uniformados nos paró. Ustedes se acuerdan las épocas del 2002, ¿cierto? Preguntaron quién era el dueño del carro. Gonzalo levantó la mano. Dijeron, vengan para acá, necesitamos que vengan aquí a la cima de la montaña porque queremos hacer una reunión con ustedes. Subieron a la montaña y allá en la cima de la montaña le dice el comandante, ¿no? Me acuerdo tanto, James Manco Echeverry se llamaba, alias Carrillo. Un chico de 23 años que hasta el día de hoy no me olvido de su rostro. Parecía un señor de 60, sin ánimos de ofender a nadie que tiene 60. Y allá arriba les dijeron, bueno, ustedes saben por qué están acá. Esto es una retención económica, porque a los guerrilleros no les gusta llamarle secuestro. Necesitamos que nos colaboren y que empiecen a caminar. Y si ustedes no quieren caminar, no se preocupen, los dejamos en el camino. Pero ya saben cómo los dejamos. Y ahí comenzó la prueba de don Gonzalo. Comenzaron a caminar, caminaron por 8 días hacia adentro de la selva. Pasaron los días y en medio de la tristeza y la desesperación que genera un secuestro, porque para la mayoría de nosotros los que estamos acá, si es que no somos todos, que nunca lo hemos vivido, la zozobra de que en cualquier momento otro ser humano viene y te quita la vida es lo peor que uno puede pasar. Esa incertidumbre de no saber en qué momento dejo de existir porque estoy a merced de otro ser humano que cree que tiene la potestad sobre mí. Habían pasado 20 días y llega el comandante al campamento donde estaban, alias Carrillo. Eran 8 secuestrados. Y dice, bueno, el pastor, usted y usted, alisten las cosas que mañana se van para la casa. Eran más o menos las 3 de la tarde. 20 días habían pasado del secuestro. El grupo de los que se iba para la casa obviamente se emocionó, ¿no? Embargados por la felicidad y al mismo tiempo la tristeza porque habían 4 que se quedaban. Esto fue más o menos a eso de las 3 de la tarde. Y en un determinado punto, Gonzalo dice que empezó a sentir al Espíritu Santo aquí en el corazón y en su mente que le decía, Gonzalo, cámbiate por don Bernardo. Resulta que en el grupo de los que se quedaba había un hombre de 65 años aproximadamente que tenía limitaciones para la movilidad, que se llamaba Bernardo, le decían don Berna. Gonzalo empieza a sentir en su corazón que Dios le decía, Gonzalo, cámbiate por don Berna. 3 de la tarde, 4, 5, 6, llega la noche y Gonzalo sigue sintiendo que Dios le dice, cámbiate por don Berna. Y Gonzalo tenía una lucha con el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Ustedes saben que mi papá es pastor. Gonzalo es un hombre que toda su vida la ha dedicado a Dios. Es un ministro ungido para Dios. Y en ese momento, cuando Dios le estaba diciendo, Gonzalo, cámbiate por don Bernardo, Gonzalo empieza a argumentar y a decir, Dios, pero es que voy a ver a mi familia, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis hijos, voy a dejar esta zozobra que tengo en el corazón, aquí adentro, de que en cualquier momento vienen y me matan. ¿Cómo puede ser que quieras eso para mí? Y Dios, sin mediar explicación, lo único que hacía era que le decía, Gonzalo, cámbiate por don Berna. Pasó la noche, llegó la mañana, el día donde se iban a separar. En medio de lágrimas se dividen los 2 grupos, unos en cierta forma felices porque se iban para la casa y dejaban a los otros en cautiverio, y los otros porque se quedaban en cautiverio. El grupo de Gonzalo que iban para la casa se va. Gonzalo no es capaz de decirle a Carrillo, me quiero cambiar por don Berna. Ignora la voz de Dios y hace su voluntad.
Habían pasado 20 días del secuestro. Caminan todo el día, llega la noche y justo a don Gonzalo se le da por preguntarle al jefe que se había ido con ellos y a decirle, bueno, mi hermano, entonces mañana seguimos la caminata para la casa. Y el jefe que estaba con ellos en ese momento le dice, con una sonrisa en el rostro, porque esos hombres son macabros, le dice, no señor, ustedes 4 no van para la casa. Los 4 que van para la casa son los 4 que se quedaron allá. Y Gonzalo relata que se sintió chiquito como un niño, impotente. Él había pagado el servicio militar, decía que a veces los guerrilleros dejaban las armas por ahí medio sueltas y decía, en ese momento tuve ganas de ir y matar y hacerme matar. Porque sí, Gonzalo es un pastor, pero Gonzalo también es un ser humano. Y lastimosamente a raíz de la decisión de Gonzalo, el desierto que iba a durar 20 días terminó durando 172. Todo porque en algún punto no quiso hacer lo que Dios le pedía. Hoy Gonzalo es pastor y sigue trabajando para Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no te desecha por tus errores. Porque Él trabaja contigo para superar las limitaciones que te llevaron a ellos. Pero sí hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que tenemos que dejar de empantanarnos en nuestros errores, en nuestras equivocaciones. Dice, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Tus errores y los míos son el resultado de que nos alejamos de Dios. Pero si volvemos a Dios, nuestros errores van a ser el medio a través del cual vamos a aprender mejor de Él. Hasta nuestros pecados más grandes, Dios los puede transformar en nuestra mayor bendición. Y hoy hemos visto varios ejemplos de personajes excepcionales de la Biblia, que hicieron proezas para Dios, porque permitieron que Dios les acompañara mientras atravesaban el desierto, porque se dejaron utilizar por Dios, porque estuvieron dispuestos a aprender lo que Dios quería que aprendieran. Y quiero leerles esto. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres que fueron distinguidos por el favor de Dios, y en realidad, escuchen bien, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto, y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste en que la Biblia no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es, nos proporciona un relato correcto de sus vidas. Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados, así como ustedes y yo. Tal como nosotros luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo ellos, al igual que nosotros, lucharon con los desalientos como los nuestros, cómo cayeron también en la tentación, así como nos ha ocurrido a nosotros, y cómo sin embargo se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia.
Así como ellos, aunque en ocasiones vencidos, recuperaron lo que perdieron y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Amén. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación, muestra de que de ninguna manera Dios justifica al culpable. Él ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y lo castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. Así como Dios restauró a todos estos personajes, Él promete que está dispuesto a restaurarte a ti y a restaurarte por completo. De seguro Él me ha restaurado a mí y lo sigue haciendo porque es una obra en progreso. Y si te sigues preguntando en esta mañana si el objetivo que Dios tenía para tu vida, que en algún momento te planteó, se perdió porque en algún momento de tu vida te equivocaste, quiero decirte esto: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Dios no es un Dios cambiante que hoy piensa una cosa y mañana otra respecto a ti. Él sabe que pecas y Él aún así mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados, por los que hemos cometido hasta hoy 14 de febrero y los que vamos a seguir cometiendo, porque el amor de Dios no cambia de acuerdo a cómo nosotros nos portemos. Y ese es el gran problema que a veces tenemos. Creemos que sí, que Dios es así. Dios dice: lo que Él nos dio, lo que Dios en algún momento prometió a tu vida, de que era el propósito que Él tenía para ti, Él no te lo va a quitar porque te hayas equivocado. Él no retira de ti el llamamiento que en algún momento te hizo para trabajar para Él. Mis hermanos, en el cielo va a estar una prostituta que se llama Rahab, pero no va a estar un discípulo de Jesús que se llama Judas. ¿Y saben por qué? Porque no son las apariencias, es lo que está en nuestro corazón. Y quiero terminar con este pensamiento. Si yo les digo a ustedes Elías, ustedes piensan en el profeta, no en el hombre depresivo y con ideaciones suicidas que se escondió en una cueva. Si yo les digo a ustedes Pablo, ustedes piensan en el apóstol, no en aquel perseguidor y asesino de cristianos. Si yo les digo Abraham, ustedes piensan en el padre de la fe, ¿sí o no? No en aquel mentiroso que quiso ayudar a Dios. Si yo les digo Pedro, ustedes piensan en el apóstol que caminó sobre las aguas, no en el que negó a Jesús, que era orgulloso y prepotente. Si yo les digo David, piensan en el hombre conforme al corazón de Dios, no en aquel adúltero y asesino que estudiamos hoy. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque las marcas que deja la gracia son más fuertes que las marcas hechas por el pecado. Que Dios los bendiga.